¿Alguna vez imaginaste presenciar a alguien siendo llevado al cielo, no por la muerte, sino por un carro de fuego, envuelto en torbellino, frente a tus propios ojos? Esta no es una escena de una película épica, ni de una novela de ficción. Es un relato real, registrado en uno de los libros más antiguos y sagrados de la humanidad, la Biblia. Hoy te llevaré por un viaje fascinante para conocer a uno de los personajes más impactantes, misteriosos y poderosos que aparecen en sus páginas: Elías, el profeta del fuego. Un hombre que desafió reyes, que hizo caer fuego del cielo, que resucitó muertos y que finalmente, sin conocer la muerte, fue arrebatado en un torbellino celestial. Pero Elías no fue solo un hacedor de milagros. Fue un símbolo viviente de obediencia radical, fe inquebrantable y pasión ardiente por Dios. En este video vas a descubrir cómo su historia, aunque antigua, sigue siendo profundamente relevante hoy. Desde sus milagros más sorprendentes hasta sus momentos más vulnerables, vamos a desentrañar cada capítulo de su vida. Prepárate para ver cómo un solo hombre, armado únicamente con la palabra de Dios, transformó el destino de toda una nación. Quédate hasta el final, porque lo que sucede en el Monte Carmelo es uno de los momentos más épicos jamás contados. ¿Listo para empezar esta travesía espiritual cargada de poder, drama y revelación divina? Para entender la magnitud del impacto de Elías, necesitamos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto histórico en el que vivió. Estamos en el siglo IX a.C., en el antiguo reino de Israel, una nación dividida tanto política como espiritualmente. Tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se fragmentó. Al norte, Israel con su capital en Samaria, y al sur, Judá con Jerusalén como centro. Elías aparece en escena durante el reinado de Acab, uno de los monarcas más polémicos de Israel. Su gobierno estuvo marcado por una profunda decadencia moral y espiritual, influenciado por su esposa, la reina Jezabel, ferviente adoradora del dios cananeo Baal. El pueblo de Israel, que debía ser fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se encontraba atrapado en una encrucijada. Las prácticas idolátricas se habían infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Los profetas del Señor eran perseguidos y ocultos en cuevas, mientras los altares dedicados a Baal y Asera florecían por todo el reino. En medio de esta oscuridad, Dios levanta a un hombre sin linaje conocido, sin títulos nobiliarios ni formación aristocrática: Elías, el tisbita de Galaad. Galaad era una región montañosa, áspera, árida, y de esa misma tierra seca surgió este profeta con una fe abrasadora. No sabemos mucho sobre su familia o antecedentes, pero esa falta de información solo añade misterio y fuerza a su figura. Era como si Dios lo hubiera moldeado directamente desde el polvo del desierto para convertirlo en un instrumento puro de justicia. Y no fue una aparición al azar. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, encontramos una profecía poderosa. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta promesa apuntaba a un mensajero cuya autoridad sería incuestionable, un hombre enviado para preparar el camino del Señor y confrontar la corrupción del pueblo. La elección de Elías no fue casualidad. Su nombre, Eliyahu, en hebreo, significa «Mi Dios es Yahvé», y ese significado fue el eje central de su misión: recordar al pueblo que no había otro Dios digno de adoración. Desde su primer acto público, una advertencia al rey Acab sobre una sequía devastadora, Elías mostró que su autoridad no venía de hombres, sino directamente del cielo. Así inicia la historia de un hombre que cambiaría el rumbo espiritual de su nación. Pero lo que viene a continuación no es solo historia antigua, es una narrativa que arde con verdades eternas. Desde el instante en que Elías aparece en escena, queda claro que no es un profeta común.
Su ministerio no se desarrolla en templos ni en palacios, sino en los rincones áridos de la tierra, donde su fe se convierte en un puente entre lo humano y lo divino. El primer gran acto que lo define es su confrontación directa con el rey Acab. Sin temor, Elías profetiza que no caerá ni rocío ni lluvia en Israel durante años, sino por su palabra. En una sociedad agrícola, eso equivalía a una sentencia de muerte económica y social. Luego de anunciar la sequía, Elías obedece la voz de Dios y se retira al arroyo de Kerit. Allí, en completo aislamiento, ocurre uno de los milagros más insólitos. Es alimentado por cuervos, aves tradicionalmente consideradas impuras. Cada mañana y cada tarde, los cuervos le traen pan y carne. Este milagro no solo muestra el poder sobrenatural de Dios, sino también su capacidad de sustentar a sus siervos en los momentos de soledad más extremos. Cuando el arroyo se seca, Elías recibe nuevas instrucciones. Debe dirigirse a Sarepta, en territorio de Sidón, el mismo lugar de origen de Jezabel. En una tierra extranjera y pagana, Dios lo lleva al hogar de una viuda pobre que, en su desesperación, está a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre junto a su hijo. Elías, con autoridad celestial, le pide que primero le haga un pan a él, prometiéndole que la harina y el aceite no se acabarán hasta que vuelva la lluvia. La mujer, en un acto supremo de fe, obedece, y el milagro ocurre. Día tras día, el alimento no escasea. Lo poco se transforma en abundancia constante, pero los milagros no terminan ahí. El hijo de la viuda enferma gravemente y muere. La madre, desesperada, cuestiona a Elías, acusándolo de traer juicio sobre su casa. Elías no discute. Sube al niño a su habitación, lo coloca sobre su cama y en un acto de profunda intercesión se postra sobre él 3 veces, clamando con vehemencia a Dios. Contra toda esperanza, el niño revive. Este es el primer registro bíblico de una resurrección, y sucede no entre príncipes ni profetas, sino en el cuarto de una madre viuda, pobre y extranjera. Estos actos no son casuales. Cada uno tiene un mensaje espiritual poderoso. Elías no solo profetiza, él vive en carne propia el mensaje del cielo. Su ministerio es una proclamación constante de que Dios cuida, provee, escucha y actúa en medio de la crisis. Mientras la sequía sigue azotando a Israel, Dios prepara a su profeta. En el anonimato, en la escasez, en la oración, Elías se convierte en un canal puro de la voluntad divina. Él está siendo afinado para enfrentar una batalla aún mayor, una que desafiará no solo a los ídolos, sino al corazón mismo de la nación. La próxima escena es una de las más intensas y espectaculares de toda la Biblia. El Monte Carmelo será el escenario donde Elías, solo, enfrentará a cientos de profetas de Baal y Asera ante los ojos de todo Israel. La sequía llevaba años consumiendo la tierra. Los campos estaban áridos, los ríos convertidos en polvo, y el hambre golpeaba a ricos y pobres por igual. En medio de esta crisis nacional, Dios habla nuevamente a Elías: «Preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». Pero antes de la bendición, vendría la confrontación. Elías obedece y se presenta ante Abdías, un funcionario del palacio que, aunque servía a Acab, era temeroso del Señor. Abdías se sorprende y teme por su vida al reencontrarse con el profeta, sabiendo que Acab lo había buscado sin descanso por todo el reino. Pero Elías lo tranquiliza: «Dile a tu señor que estoy aquí». El encuentro entre Acab y Elías es tenso. El rey lo acusa de ser el causante del desastre nacional. Pero Elías responde con firmeza: «No soy yo el que turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguir a Baal». Entonces lanza el gran desafío: reunir en el Monte Carmelo a todo el pueblo de Israel, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera que comían en la mesa de Jezabel.
El propósito no era solo un debate teológico, sino una demostración pública de quién era el verdadero Dios. El Monte Carmelo, elevado y visible, se convierte en un escenario solemne. Todo Israel se congrega. Elías se adelanta y lanza una pregunta que atraviesa la conciencia del pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio del pueblo es estruendoso. Elías propone una prueba clara: 2 altares, 2 bueyes y un solo fuego. Cada grupo prepararía su sacrificio y clamaría a su Dios. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. El pueblo acepta. Los profetas de Baal comienzan su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía claman, danzan, gritan. Elías, sarcástico, les dice: griten más fuerte. Quizá Baal está meditando, o está de viaje, o duerme y hay que despertarlo. Enloquecidos, los profetas se hieren con cuchillos hasta sangrar, pero no hay respuesta, solo silencio. Entonces, Elías llama al pueblo a acercarse. Él reconstruye el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Este acto es simbólico. No se trata solo de fuego, sino de restauración. Coloca la leña, acomoda el buey y luego hace algo inesperado. Ordena que se derrame agua sobre el sacrificio, no una, sino 3 veces, hasta que la zanja alrededor del altar se llena. ¿Por qué mojar el altar? Para que no haya duda. Ningún fuego humano podría prender esa ofrenda empapada. Elías alza los ojos al cielo y ora: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, sin gritos, sin bailes, sin sangre, solo una oración. Entonces el fuego del cielo desciende con furia, consume no solo el sacrificio, sino la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua en la zanja. El pueblo cae rostro en tierra clamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías ordena que los profetas de Baal sean apresados y ejecutados en el arroyo de Cisón. Este acto, aunque drástico, marca el fin del dominio idolátrico y el inicio de un despertar espiritual en Israel. Pero aún falta algo: la lluvia prometida. Elías sube a la cima del Carmelo, se postra con el rostro entre las rodillas y ora. Manda a su siervo 7 veces a mirar al horizonte. Las primeras 6 veces, nada. Pero a la 7ª aparece una pequeña nube, como la palma de una mano. Elías se levanta confiado. Corre, dile a Acab que se prepare, porque se viene la lluvia. En cuestión de minutos, el cielo se cubre de nubes oscuras y una fuerte lluvia cae sobre la tierra sedienta. La sequía termina. El juicio cede paso a la misericordia. Elías corre delante del carro de Acab hasta Jezreel, no por sumisión al rey, sino por honor al Dios que había respondido. Su carrera es una proclamación visual. El profeta lidera, el rey lo sigue. Lo que sucedió en el Monte Carmelo no fue solo una victoria espiritual, fue una redefinición del liderazgo, un acto de restauración nacional y una exhibición incuestionable del poder divino. Pero mientras las gotas de lluvia caen y el pueblo celebra, en el palacio, Jezabel ruge de ira. Ha perdido el control y promete venganza. Elías, el profeta del fuego, está a punto de enfrentar su noche más oscura. La gloria del Monte Carmelo aún resonaba entre el pueblo. La sequía había terminado, el fuego del cielo había caído y los profetas de Baal habían sido derrotados. Pero en el palacio, el viento soplaba en otra dirección. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, envía un mensaje mortal a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Elías, el mismo hombre que desafió a reyes y convocó fuego del cielo, huye. Sí, huye. Este giro sorprendente revela algo profundo. Incluso los más grandes héroes de la fe son humanos.
Elías corre hasta Berseba, en Judá, y deja allí a su siervo. Luego se interna solo en el desierto. Bajo el sol abrasador, exhausto, se desploma bajo un enebro y clama con el alma rota: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Es un momento de vulnerabilidad pura. El profeta del fuego ahora se siente apagado, consumido por el miedo, la fatiga y la sensación de fracaso. Este no es un acto de cobardía, sino de humanidad. Elías había dado todo y aún así se sentía perseguido, incomprendido y solo. Pero Dios, en su infinita compasión, no responde con juicio, sino con cuidado. Un ángel aparece, lo toca y le dice: «Levántate y come». Junto a él hay un pan cocido sobre brasas y un jarro de agua. Elías come y vuelve a acostarse, aún vencido por la tristeza. El ángel regresa una segunda vez: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Con la fuerza de esa comida celestial, Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. No era solo un destino geográfico, era una cita espiritual. Allí se esconde en una cueva. Dios le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta responde desde su herida: «He sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Entonces Dios le dice que salga de la cueva, porque Él va a pasar. Primero viene un viento recio y fuerte que rompe montes. Luego un terremoto. Después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente viene un silbo apacible y delicado. Y ahí, en el susurro, estaba Dios. Elías se cubre el rostro con su manto. En ese instante comprende algo que cambiará su visión para siempre. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, en el fuego o la tormenta. A veces se revela en el silencio, en la quietud del alma, en el susurro que calma el corazón. Dios le habla nuevamente, repitiendo la pregunta. Elías repite su dolor, pero esta vez, en lugar de reprenderlo, Dios le da una nueva misión. Debe ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Y añade algo que quiebra su soledad: «Me he reservado 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal». Elías no estaba solo. Con nuevas fuerzas y dirección, el profeta deja la cueva. Su viaje aún no ha terminado. Lo espera una nueva etapa, no menos intensa, pero ahora con la certeza de que Dios sigue obrando, incluso en los susurros. Reforzado por el encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías se levanta con una nueva misión: preparar la siguiente generación de liderazgo espiritual en Israel. Su primer destino es el campo donde un joven llamado Eliseo, hijo de Safat, está arando con 12 yuntas de bueyes. No hay templos ni multitudes, solo tierra, esfuerzo y rutina. Elías no pronuncia palabra. Se acerca y lanza su manto sobre Eliseo. Este gesto silencioso lo dice todo. El manto del profeta no es solo una prenda, es un símbolo de autoridad, de llamado divino, de destino irreversible. Eliseo lo entiende al instante, deja los bueyes y corre tras Elías. Pero antes de seguirlo, pide despedirse de sus padres. Elías, sabio y libre de coacción, le dice: «Ve, pero piensa en lo que te he hecho». Eliseo regresa, sacrifica los bueyes, quema el arado para cocinarlos y reparte la carne entre el pueblo. No hay vuelta atrás. Su acto es simbólico. Abandona la vida antigua y abraza el propósito divino con todo su ser. Desde ese momento, Eliseo se convierte en siervo de Elías, no como discípulo pasivo, sino como aprendiz activo. Caminan juntos, enfrentan desafíos, y Eliseo observa, escucha y aprende. La mentoría se convierte en un pilar de su relación.
Elías no solo forma a un sucesor, sino que invierte su vida en transmitir el fuego espiritual que lo sostiene. La Biblia no detalla cada conversación entre ellos, pero la narrativa deja claro que se forma un vínculo profundo. Eliseo no solo quiere heredar una función, quiere portar el mismo fuego, la misma pasión, la misma conexión con Dios. Mientras esto ocurre, el escenario político y espiritual en Israel sigue cambiando. Dios aún tiene asuntos pendientes con la casa de Acab, pero Elías ya no es el hombre solitario del arroyo de Querit. Ahora es un mentor, un hombre delegado. Su misión no es solo profetizar, sino asegurar que la llama no se apague con él. En paralelo, Eliseo comienza a destacar por su carácter. Aunque todavía no realiza milagros, demuestra fidelidad, obediencia y discernimiento. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe observar. Cada paso junto a Elías es un ladrillo en la construcción de su futuro ministerio. Este proceso de sucesión espiritual es crucial. No se trata solo de habilidades ni de conocimiento profético. Se trata de espíritu, de alineación con la voluntad de Dios. Por eso, Eliseo no pide una posición, sino una doble porción del espíritu de Elías. Quiere más, no por ambición, sino por responsabilidad. El ministerio de Elías se acerca a su fin, pero su visión se amplía. Ya no ve solo sequía, fuego o juicio. Ahora ve continuidad, futuro, propósito eterno. Al formar a Eliseo, Elías reconoce que el plan de Dios va más allá de su propia vida. La mentoría entre ellos es un modelo poderoso. Un hombre maduro espiritualmente que invierte en uno más joven, no para clonarlo, sino para empoderarlo. Eliseo no será un segundo Elías, será algo más. Llevará el espíritu del profeta, pero aplicará ese poder en nuevos contextos, con una sensibilidad distinta. Elías, por su parte, está aprendiendo a soltar, a confiar no solo en Dios, sino en el proceso de transferencia. Un líder verdaderamente grande no es el que acapara poder, sino el que forma sucesores sólidos. Con el tiempo, su relación alcanza un punto culminante. Dios anuncia que pronto llevará a Elías. Y Eliseo lo sabe, pero no quiere separarse. A cada paso, desde Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán, Elías le insiste que se quede. Y Eliseo responde siempre lo mismo: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Ese camino no es solo geográfico. Es un recorrido de honra, de perseverancia, de fidelidad hasta el final. Y en esa caminata, la antorcha está a punto de pasar de una mano a otra. El último tramo del viaje de Elías y Eliseo es una marcha solemne. Desde Gilgal hasta el río Jordán, cada paso está cargado de significado espiritual. Los hijos de los profetas, testigos de lo inminente, se acercan en Betel y luego en Jericó, para advertir a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor quitará a tu señor de sobre ti? Eliseo, firme pero emocionalmente contenido, responde: sí, yo lo sé. Callad. Este no es solo un adiós, es un momento sagrado. Al llegar al Jordán, Elías toma su manto, lo enrolla y golpea las aguas. El río se abre y ambos cruzan en seco, como lo hiciera Moisés con el Mar Rojo. Es un eco de liberación, de transición, de un nuevo comienzo. En la otra orilla, Elías se detiene. Sabe que ha llegado la hora. Mira a Eliseo y le dice: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo no duda: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pide fama, poder ni reconocimiento. Pide más responsabilidad espiritual. Pide la capacidad de llevar el fuego de Dios a una nueva generación con más intensidad que nunca. Elías responde que ha pedido algo difícil, pero que si logra verlo cuando sea llevado, le será concedido. Y entonces sucede. Mientras caminan y conversan, aparece un carro de fuego con caballos de fuego que separa a ambos.
Un torbellino se lleva a Elías al cielo. Eliseo, impactado, grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo ve desaparecer en lo alto, envuelto en fuego y gloria. El profeta no muere. Es llevado vivo, en cuerpo y espíritu, al cielo. Es uno de los pocos en toda la historia bíblica que no conoce la muerte, junto con Enoc. Este evento no es solo un milagro, es una declaración. Elías fue un hombre completamente entregado a Dios, digno de ser recibido en su presencia sin pasar por la corrupción de la tumba. Eliseo, en duelo, rasga sus vestiduras, pero al mirar al suelo ve el manto de su maestro. Lo toma. Es un momento de transición, de transferencia definitiva. El manto no solo simboliza el legado, sino también la activación de una nueva etapa. Camina de regreso al Jordán, repite el gesto de Elías y golpea las aguas con el manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Las aguas se abren, el pueblo ve. El espíritu de Elías ahora reposa sobre Eliseo. La ascensión de Elías marca el fin de una era, pero también el comienzo de otra. No se trata solo del final glorioso de un hombre, sino de la continuidad del plan divino a través de su sucesor. El legado no termina en el fuego del cielo, sino que se multiplica en la vida de quienes siguen el llamado con la misma pasión. Aunque Elías ya no está físicamente en la tierra, su legado profético continúa haciendo eco en el reino de Israel. Una de sus profecías más contundentes estaba dirigida al rey Acab y a su esposa, la infame Jezabel. Esta parte de la historia comienza con un deseo aparentemente trivial. Acab anhela una viña que pertenece a Nabot, un hombre justo que rehúsa venderla por fidelidad a la herencia de sus padres y a la ley de Dios. Acab, frustrado, se retira a su palacio abatido. Pero Jezabel, maestra en manipulación y poder, decide actuar. Usando el sello real, organiza un juicio falso, acusando a Nabot de blasfemia. Con la complicidad de los líderes locales, Nabot es injustamente ejecutado por lapidación. La viña queda libre para Acab. Dios no permanece en silencio. La injusticia clama al cielo, y la respuesta viene por boca de Elías. El profeta se presenta ante Acab justo en el momento en que toma posesión de la viña robada. El juicio es inmediato. ¿Has matado y también has tomado posesión? En el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, la tuya misma. Elías también profetiza un destino trágico para Jezabel. Será devorada por los perros en Jezreel. Este juicio no es impulsado por venganza, sino por justicia divina. Y así ocurre. Con el paso del tiempo, bajo el reinado de Jehú, quien actúa en cumplimiento de la palabra de Dios, toda la casa de Acab es erradicada. Jezabel muere en Jezreel, lanzada desde una ventana, y su cuerpo es devorado por los perros, tal como fue anunciado. La profecía de Elías se cumple con precisión aterradora. No hay poder político ni realeza que pueda escapar al juicio de Dios cuando la injusticia y la idolatría se imponen sobre la verdad y la misericordia. Este cumplimiento profético no solo valida la autoridad de Elías, sino que también muestra que Dios, aunque paciente, no olvida ni ignora el clamor del inocente. La justicia divina puede parecer demorada, pero siempre llega. La historia de Elías trasciende el tiempo porque no solo relata hechos milagrosos y confrontaciones divinas, revela principios eternos que siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy. Elías nos enseña que un solo individuo, cuando está alineado con la voluntad de Dios, puede ser un agente de transformación nacional. No importa su origen, su linaje o su nivel de influencia humana. Lo que importa es su fe, su obediencia y su valentía. Uno de los aprendizajes más poderosos de su vida es el poder de la oración ferviente. Elías oró por sequía, oró por fuego, oró por lluvia y oró por vida.
En cada caso, no fueron palabras sofisticadas ni rituales extensos los que movieron el cielo, sino una relación profunda y constante con Dios. Él sabía a quién servía y confiaba plenamente en su respuesta, aunque ésta tardara. Otro principio es la importancia de la fidelidad en medio del caos. En una cultura entregada a la idolatría, Elías permaneció firme, no se doblegó ante reyes ni cedió a presiones sociales. Su vida fue un llamado constante a la verdad, incluso cuando parecía estar solo. Pero como aprendió en el monte Horeb, nunca estuvo realmente solo. Dios siempre guarda un remanente. También destaca la validez del quebranto. Incluso los más fuertes se quiebran. Elías nos muestra que la depresión y el agotamiento no son señales de debilidad espiritual, sino momentos donde Dios se acerca con más ternura. Su encuentro con el silbo apacible en Horeb nos recuerda que Dios no solo obra en lo grandioso, sino también en lo íntimo. Finalmente, su relación con Eliseo subraya el valor de formar y empoderar a otros. Elías no se aferró al protagonismo, entendió que el propósito de Dios es generacional y que el verdadero éxito de un líder se mide por su legado. Estas lecciones no son solo historia antigua, son espejos en los que debemos mirarnos y brújulas que pueden guiar nuestra vida hoy. Elías no fue un personaje más de la historia bíblica. Fue una llama viva de obediencia, pasión y propósito. Desde los desiertos de Galaad hasta el torbellino de fuego que lo llevó al cielo, su vida nos enseña que el poder de Dios no está reservado para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que decide caminar en fidelidad, incluso contra la corriente. Hoy su historia sigue ardiendo. Nos recuerda que no importa cuán oscuro parezca el mundo, siempre hay esperanza, siempre hay propósito y siempre hay un llamado. Tú también puedes ser como Elías, alguien que marca la diferencia, que levanta la voz por la verdad y que vive con intensidad espiritual. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite fe renovada. Suscríbete al canal para más contenidos que transforman e invita a otros a conocer a este Dios que responde con fuego y también con susurros. Porque hoy, más que nunca, necesitamos profetas modernos, hombres y mujeres comunes, con una fe extraordinaria, dispuestos a decir: mi Dios es Yahvé,